Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Ignacio Ruiz. Muchas gracias. Bienvenido. Le tengo que presentar. Don José Ignacio Ruiz es catedrático de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Así es. Alcalá, Cisneros, alguna relación ahí, ¿no? Sí. Y vamos a hacer una serie de programas de su especialidad que se podían englobar bajo el título de El humanismo cristiano del Renacimiento, que es fundamentalmente español. Sí, sí. Es fundamentalmente español. Podríamos empezar por Fray Hernando de Talavera, personaje importantísimo, a veces desconocido, pero importantísimo en la historia de España y por lo tanto en la historia de la Iglesia. Don José Ignacio, Fray Hernando de Talavera, sitúenoslo en el tiempo y en su importancia. Pues sí, Fray Hernando es uno de los humanistas españoles que no es exclusivo, de los muchos que hay, muchos de importancia, en un momento que se produce una renovación de la Iglesia, o de la sociedad en su conjunto, también podríamos decir, de la Iglesia, en el que florecen muchos personajes de estos importantes. Y creo que Fray Hernando, como otros que veremos, como el propio Cisneros, son personajes importantes que yo creo que hay que reevaluar de alguna manera, porque muchas veces no se le da la importancia que tienen las particularidades en determinadas personas, ¿no? Me refiero a que los movimientos estos de renovación o los movimientos que se producen dentro de una crisis profunda de una sociedad que entra, podríamos decir, y ahí puede haber un paralelismo entre crisis y colapso, de una civilización, en nuestro caso la civilización cristiana, que aparece a mitad del siglo XIV, cuando se desestructura todo el orden que había costado tanto construir a lo largo de la Edad Media, tan dificultosamente construido, y que entró en una quiebra absoluta. El humanismo apareció como un movimiento de renovación y por tanto de impulso que no lo daba, como muchas veces se dice, la sociedad en su conjunto, sino personas particulares y personas de una importancia histórica importante. Ya. Guión o 3 puntos por los que hay que considerar a Fray Hernando de Talavera, que son los que vamos a desarrollar después. Bueno, Fray Hernando de Talavera es un ejemplo prototípico de lo que pasa dentro de todo ese movimiento del humanismo que se presenta como una alternativa a aquella sociedad que entraba en crisis y que perdía un poco su identidad, ¿no? Claro, se trataba de reequilibrar una sociedad que había perdido su norte, porque lo había perdido su norte. Hay que darse cuenta que el siglo XIV, con la crisis del siglo XIV, aparecen movimientos, guerras campesinas, desde el punto de vista político, guerras civiles, que no se producen solo en Castilla, también en Inglaterra, también en Francia. Estamos en un momento de guerras políticas, civiles, podríamos decir de alguna manera. Desde el punto de vista espiritual, pues no se sabe muy bien si está llegando el fin del mundo. Es decir, hay un fin del mundo y como siempre hay movimientos, el hombre siempre busca un chivo expiatorio. Por ejemplo, pues se perseguía mucho a los judíos, con los famosos pogrom judíos, en los que había que acabar con aquellos que creían que podían haber sido los que habían desatado aquella crisis y que por tanto habían provocado aquella mortalidad tan catastrófica que vino acompañada por la peste negra, que vino por el comercio con el mundo asiático, los viajes de Marco Polo, el comercio exterior, que trajo una bacteria, el bacilo, que produjo una gran mortandad. Por lo tanto, había una crisis en la que todo decía, ¿qué está pasando? ¿No? Estamos acercándonos al fin del mundo, está llegando el apocalipsis, es decir, que la incertidumbre, como en todo momento de crisis, era muy importante. Esto se plantea como una alternativa. Hay que salvar la cristiandad latina. Y Fray Hernando es uno de estos que encarnan esos valores en lo que la importancia que le dan es a redescubrir el mensaje cristiano a través del hombre, y el hombre a través de su propio corazón llegar a Cristo. Utilizan mucho, esto es un movimiento de renovación que no se da solamente en España, que coincide en toda Europa, en el mundo germánico, en el norte de Italia, en el norte de Europa, en España concretamente, y estos personajes son importantes. Y hay que darse cuenta
que el siglo XV, además de los problemas internos que tendría la civilización cristiana, existe una alternativa, otra civilización, últimamente se habla poco de civilizaciones, que es el Islam, y es el Imperio Otomano que ha entrado en Europa y que ha conquistado Constantinopla. Por tanto, hay tensiones internas y tensiones externas. Y dentro de este movimiento interno, podemos decir, estas personas que son, desde mi punto de vista, visionarias, que ven la alternativa que tiene el mundo, es recuperar, naturalmente, el valor que tiene el hombre como protagonista de la historia a través de la imitación de Cristo. Ahí están las obras de Kempis, ahí está toda esa devoción moderna, ahí está el movimiento franciscanista, tan importante dentro de este humanismo, que lo que plantean es una renovación espiritual y a partir del conocimiento de un hombre. Si no le he entendido más, es que lo que ocurría es que la sociedad había perdido el norte. Totalmente. O sea, el norte. Porque algunos ven que el norte va así a la tierra y dicen, no, el norte. Bueno, Fray Hernando de Talavera. Fray, ¿de qué orden es? Es de la Orden de los Jerónimos. ¿Eso qué es? Una orden que de nueva fundación. Ya se sabe que a lo largo de la Edad Media hay muchos movimientos espiritualistas y muchas creaciones de órdenes religiosas, y esta nace también en el siglo XIV, precisamente en ese momento de crisis, 1373 concretamente. Lupianas. Pueblo, sí. Ahí está el origen, un pueblecito cercano, San Bartolomé de Lupiana. Ahí está. Es una orden típicamente, podríamos decir, ibérica, porque solo tiene implantación en la monarquía hispánica, en España y en Portugal. Es decir, y aquí aparece un movimiento de monjes que van a encontrar esa corriente de espiritualidad sentida y en esa recuperación del hombre, el hombre como protagonista de la historia, que fuera capaz de poner un poco de sentido, quizá un exceso a lo largo de la Edad Media de un teocentrismo que había ocluido bastante el papel del hombre, porque de lo que se trata, naturalmente, en toda construcción social y cultural y social, era encontrar el equilibrio entre el teocentrismo y el antropocentrismo. Es decir, cuando se dice que el humanismo es antropocentrista, no es que sea antropocentrista, lo que trata es de reequilibrar un antropocentrismo para encontrarse con Dios. Es decir, buscar un equilibrio de las cosas, ¿no? Que naturalmente, como veremos también, y creo que hablaremos de ello en esta serie, precisamente el movimiento luterano hace bascular el antropocentrismo hacia un individualismo que olvida casi... Pierde el norte. Sí, es que el hombre, precisamente, todos los sistemas sociales, los que nos dedicamos a esto de la historia, vemos que las sociedades se construyen y se deconstruyen, y por tanto los historiadores siempre estudiamos las crisis. Es decir, por qué una cosa cuando se construye entra en crisis. ¿Qué formación tenía Fray Hernando de Talavera? Fray Hernando de Talavera, como todos estos humanistas, era un intelectual. Bueno, digamos que su origen es típicamente castellano. Con esta afición que ha habido en España a encontrar conversos por todos los lados, pues claro. Un intelectual quiere decir que tenía estudios. Sí, que eran sabios, sabedores, eran conocedores, además de el humanismo. Lo que trata de recuperar es la tradición cultural cristiana que hunde sus raíces, naturalmente, en el pensamiento también clásico, y por eso es grecolatino y cristiano. El cristianismo es lo que le da la capacidad, naturalmente, de hacer una cultura universalista, ecuménica, salir de lo particular y hacerse universal, y lo hacen precisamente a través de la recuperación de todo. ¿Dónde estudia Fray Hernando de Talavera? De todos los textos. Fray Hernando, que nace en Toledo, en Talavera, dicen en Talavera. Oropesa, es hijo del señor de Oropesa, pero parece que de una relación licenciosa que tiene con una hebrea. O sea, su madre parece que era de origen hebrea, pero su padre pues era Pedro, un Álvarez de Toledo. García Álvarez, señor de Oropesa, era el padre, ¿no? Pero por eso digo que ponen muchas veces el acento, no, era otro converso, no era converso, se crió, no era converso, pero nunca se convirtió, él no era judío, su madre probablemente podría ser hebrea, como se dice, pero era de Talavera. Y desde muy pronto, como era hijo ilegítimo, pues desde muy pronto fue acogido por la familia también de los Oropesas. El hermano de García Fernán, que luego llegó a ser secretario de la reina Isabel, un Álvarez de Toledo, una persona importante, lo protegió y vio que era un chico con talento, y desde muy pronto se dedicó a las letras. Se dedicó a las letras y fue bachiller muy pronto. Incluso le gustaba mucho la traducción y fue traductor de griego, y se fue a Barcelona a estudiar traducción.
En esta época lo que se trataba es de recuperar la tradición cristiana, la tradición clásica y los textos antiguos, y para eso era fundamental saber latín y griego. O sea que todos estos eran personas que conocían las lenguas. Estudia en Barcelona, en 1440 estudia en Barcelona, e inmediatamente en el 45 se desplaza al centro de cultura fundamental de Castilla y de España y de Castilla, que era Salamanca, la Universidad de Salamanca. Y llega en torno a mitad de los años 40, llega a Salamanca, donde allí Universidad de Salamanca. La universidad fundamentalmente de estudios teológicos, la universidad o sea que la universidad tiene algo que ver con la Iglesia. Porque parece que la universidad tiene que estar contra la Iglesia. ¿Usted qué? Sí, bueno, pero esto es la secularización, y el laicismo incluso se ha puesto un poco en contra, pero la universidad... ¿La historia dice lo contrario o qué? No, las universidades son fundación todas de la Iglesia. Es la Iglesia la que funda las universidades, ¿no? O sea, que y la de Salamanca es fundación eclesiástica, como luego también lo será la de Alcalá, como también lo veremos. Y ahí habían, pues, naturalmente, estaban muy orientadas al conocimiento de Dios y de otras disciplinas, por supuesto la retórica, por supuesto lo que llamaban las artes, la historia, lo que era, bueno, también la filosofía, los cánones, y también el derecho canónico, el derecho y el derecho también civil, ¿no? La medicina, etcétera, etcétera. Pero Talavera llega allí a estudiar artes. Siempre la puerta de entrada a la teología eran los estudios superiores, las licenciaturas se hacían en artes. Y estudia artes para entrar después en la teología. Ahí le apoya mucho precisamente uno de sus tíos, que es Fernán Álvarez de Toledo. Él allí en Salamanca, que era un hervidero de movimientos de estudio, de conocimiento, y sobre todo un hervidero del movimiento humanista del que le estoy hablando. Aunque también era una ciudad mundana. Salamanca era una ciudad donde allí hervía mercaderes, donde hervía, también había, naturalmente, donde hay el hombre, pues también hay vicio, también hay virtud, pero también hay vicio, pero había también un centro de estudio y un centro de conocimiento profundo. Allí él conoce, pues, por ejemplo, a Alonso de Cartagena, a Fernández de Madrigal, el famoso Tostado, allí conoce a Torquemada, conoce a personalidades, a la flor de Niata, de lo que se está creando, y allí conoce también incluso a Pedro de Villacreces. Y allí no es Jerónimo todavía. No, todavía no. Es un estudiante, es un estudioso, un gran intelectual. Talavera tenía una talla impresionante. Hay que darse cuenta que luego, cuando llega a Granada, es el que escribe en árabe. Escribe en árabe. Los catecismos para convertir a los musulmanes. O sea, árabe también sabía la criatura. No, estos son gente de unos saberes impresionantes, ¿no? Dominaban las lenguas, dominaban la retórica, dominaban el conocimiento de la historia, por supuesto, el pensamiento filosófico, por supuesto, conocían a los grandes padres de la Iglesia, San Agustín, bueno, a toda la patrística lo conocían a los filósofos, conocían el platonismo y el neoplatonismo a través de San Agustín, y también a Santo Tomás, ¿no? Es decir, que eran conocedores, pues, o sea, latín, griego, árabe... Sí, cualquier cosa, ¿no? O sea, una cosa que no era... ahora se habla mucho del conocimiento, de la cultura banal, ¿no? ¿Cuándo se hace el Jerónimo? Él se hace Jerónimo precisamente a la altura de 1466, porque primero... O sea, pero después de ser ya un intelectual. Sí, claro, ya lo era. Todos estos lo eran, evidentemente. O sea, es después de... Sí, él llega porque... Y además es que se vincula mucho con todo este movimiento que le estoy contando, que le estoy diciendo. Cuando él llega a Salamanca y conoce a toda esta intelectualidad, ahí se habla mucho de un tal Pedro Villacreces. ¿Quién es Pedro Villacreces? Villacreces es un profesor de la Universidad de Salamanca que, movido por todo aquel movimiento espiritualista, él abandona la universidad y se retira a un cenobio a hacer meditación, se sale del mundo. Entonces se reflexionaba mucho sobre esto. Hay que apartarse un poco del mundo para conocerse, para conocer mejor el mundo espiritual, para conocer el espíritu y, naturalmente, a través de él llegar a Dios. Villacreces abandona su cátedra, se retira y funda un monasterio importante, porque luego será donde, por ejemplo, acabe a Cisneros, que es la Salceda, ¿no? Y él se retira, abandona todo, se retira. Primero hay que conocerse, hay
creo conocer profundamente el corazón del hombre, abrirse al corazón del hombre, alejarse un poco del mundo que no te deja ver con claridad y conectarse con Dios. Por tanto, esto en Salamanca se contaba, se hablaba, y esto lo conoce Talavera. Conoce a todas estas personas. Por tanto, eso hace que él, naturalmente, entre dentro de esa espiritualidad que sentía y dentro del conocimiento intelectual que él hacía. Dice, yo también me tengo que conocer a mí mismo, tengo que apartarme del mundo y conocerme mejor a mí mismo si quiero llegar a conocer verdaderamente la idea de Dios. Por tanto, primero se hace sacerdote en el año 60, en 1400, no hay fecha certera, pero en torno a 1460 parece que se hace sacerdote e inmediatamente él se retira y entra como monje jerónimo. Entra como monje jerónimo en el monasterio de Alba de Tormes. Vamos a ver, hacía usted referencia, me ha llamado la atención que él estudia árabe, sabe árabe para hacer el catecismo, para convertir en Granada. ¿Qué relación tiene con después, Granada? Es decir, cuando él se da cuenta que... ¿Pero qué relación tiene Fray Hernando con Granada? Es que Fray Hernando entra, cuando se hace monje, entra en monje, el vínculo o lo que lo lleva a Granada es la relación que luego establece con la reina Isabel. La reina Isabel necesita un confesor y busca una persona piadosa. ¿También es confesor de la reina? Claro, llega a ser. Cuando la reina llega a ser reina, ella necesita también un confesor. La reina Isabel la Católica. Reina Isabel la Católica. Entonces busca un confesor y él oye que hay un intelectual en Valladolid, la reina se casa en Valladolid, está en Valladolid y sabe, le dicen que hay un clérigo, un hermano, un fraile, que entonces está de prior del monasterio del Prado en Valladolid, donde además ha montado una imprenta, esa imprenta que ha servido para imprimir la bula de la cruzada para la expansión de la cristiandad frente al Islam, la bula de la cruzada, que tenía que estar impresa, y le hablan de este personaje. Se entrevista con él y lo nombra confesor de la reina. Claro, ser confesor de la reina, una reina que además es piadosa, y el sentido que tiene todo esto es abrirle la puerta a la conciencia. Por cierto, ¿no será usted un capitulito sobre la reina en esta serie? Con mucho gusto lo hacemos porque creo que es una personalidad histórica para la historia de España y de la cristiandad en general, que creo que a nadie se le escapa. Ya, claro. Bueno, pero le he interrumpido. Y aparte que vincula todo esto. Le he interrumpido, que estaba nombrándose confesor con Fray Hernando de Talavera. Claro, entonces cuando se hace confesor de la reina lo conoce. Y conoce la piedad de este hombre, conoce la profundidad intelectual y además la bondad de este hombre. Y claro, hay que darse cuenta que en 1492 la monarquía de los reyes católicos conquistan Granada. Es decir, es el fin de la reconquista. La España, podríamos decir, de la monarquía de los reyes católicos no estaba completa. La idea y el proyecto de esa monarquía y la unión de reinos, porque lo que pretendían era unir una unidad de reinos que se pretendía unir también con Portugal, naturalmente, y ganar el territorio a los musulmanes, la expansión de la cristiandad, y por eso digo que en muchos casos conviene hablar de lo que es una gran civilización como la nuestra, la civilización cristiana o la cristiano-occidental, que estaba en disputa permanente con la del Islam. En aquella época la civilización del Islam todavía no entra en colapso, estaba muy viva. Y el mundo, cuando se disputaban el ecumenismo, las civilizaciones entran en conflicto, porque ahora se habla mucho del diálogo, pero las civilizaciones entran en conflicto, porque es su visión que tienen del mundo. Y las dos esas tendrían que ser ecuménicas. Y el mundo del Islam estaba muy potente a través de una renovación que había tenido el Islam con el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano estaba intentando conquistar Europa. En 1433 están en las puertas de Europa, están en las puertas de Viena. En el 21 entran en Belgrado y en el 26 entran en Hungría, el Islam. Y en el Mediterráneo estaban. Y la franja, la línea del Mediterráneo estaba el Islam. Quiero decir que hay que tener en cuenta, para el papel histórico que han jugado personajes de este tipo, hay que saber lo que significaba el conflicto, la disputa que existía entre las civilizaciones. Entonces, cuando llega a Granada, Fray Hernando, la reina dice: ¿y quién hago que se encargue ahora? Porque conquistar Granada, esto es como una batallita militar, y el problema era decir, bueno,
en un proyecto unificador dice, bueno, ¿Cómo recristianizo esto? No me vale solo que haya musulmanes, ya los tenían, habían sido antes de que lo conquistaran, hubo un momento que estaba el reino nazarí era vasallo de los reyes católicos, que se les rebelan y tal, y cuando se rebelan, pues bueno, entran en guerra y entran en conflicto, y por tanto, al necesitar hay que recristianizar, que recristianicen, llega a Talavera. Y es Talavera ahí, y ahora no recuerdo bien, cuando él se da cuenta que hay que darles doctrina cristiana, y en su propia lengua. Y yo creo que ahora mismo no recuerdo cuándo aprende, porque él se pone y aprende. Bueno, es admirable, ¿eh? O sea, bueno, los que han estudiado hay o sea, que a sus años hay con una esos... profesora que hizo la tesis doctoral en Alcalá, Isabel Llanusi, que estudió el personaje de Talavera. Su tesis doctoral la hizo sobre Fray Hernando de Talavera. Tiene un estudio magnífico y bien documentado sobre la importancia de este personaje, ¿no? Y la talla intelectual, moral y humana de este personaje, que, como nos pasa mucho en la historia de España, pasa por un... Sí, no, bueno, yo estoy descubriendo aquí. O sea que él va a Granada, hace el catecismo encargado por la reina. Sí, necesita alguien de su confianza. Dice, ¿quién pongo yo? Había muchos candidatos a ser arzobispo, porque eso entraba dentro arzobispo. Entra aquí, crea la iglesia que pertenecía a la iglesia castellana, evidentemente, claro, cuando lo incorpora, y dice, aquí hay que crear un arzobispado. ¿Y quién es el hombre de mi confianza? Y la reina dice, pues ella tenía entonces a don Pedro González de Mendoza, un Mendoza, que era cardenal cardenal de España y arzobispo de Toledo, ¿no? Bueno, pero él decía, necesito un hombre virtuoso. ¿Qué hombre conozco yo que sea más virtuoso que mi confesor? Ninguno conocía. A Fray Hernando lo manda. O sea, y lo hace, que es el puente que ahí se establece, lo hace arzobispo de Granada, lo manda a Granada, y el otro dice, tengo que convencer a través de la palabra. O sea, es el primer arzobispo de Granada. Y el que monta la iglesia católica, la iglesia cristiana en Granada. Y hay que darse cuenta que la mayor parte de la población de Granada era mora. Tenían que llegar cristianos nuevos, digo, a la época, pero la mayor parte, el principio de los reyes católicos no tenían ningún problema en que fueran moros. Había que convertirlos naturalmente al cristianismo. Si lo hemos ganado para la cristiandad, y para eso hacía falta el catecismo, y para hacer un catecismo, quien los hace y quien los prepara es naturalmente que... Estamos acabando el programa. ¿Fray Hernando de Talavera acaba sus días en Granada? Sí, acaba como arzobispo. Muere en 1507. En 1507 muere, la reina muere en 1504, 3 años muere después, pero desde entonces se dedica, toda su labor está a evangelizar, porque no hemos hablado de la importancia que tiene dentro de la expansión de la cristiandad el papel de la misión y la evangelización. Entonces hemos hablado, claro, había que cristianizar, hemos dicho, pero había que misionar y había que evangelizar. Bueno, pero no se preocupe que hablaremos de esto, porque como usted me ha prometido que vamos a hacer un capítulo sobre Isabel la Católica, saldrá este tema, pero por hoy es que hemos llegado al final del programa y es que no me queda tiempo nada más que para agradecerle su presencia aquí, para pedirle que vuelva, porque tenemos que hacer esta serie completa, el humanismo cristiano renacentista, ¿no? Estamos acostumbrados a ir humanismo pagano. Dice, no, hay un humanismo cristiano, de gente como Fray Hernando de Talavera, un intelectual como la Copa un Pino, un hombre de una talla extraordinaria, primer arzobispo de Granada, confesor de la reina, magnífico personaje y magnífica exposición la de José Ignacio Ruiz, don José Ignacio Ruiz, profesor catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado durante este programa. Nosotros decir que a cambio nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.